Una noche estaba yo en el periódico Revolución, cuando me llaman por teléfono y me dicen que Virgilio Piñera estaba preso. Carlos Franqui, former editor-in-chief of the official newspaper Revolution and one of Fidel Castro's closest collaborators. Now he lives in exile in Italy. Llamé al Palacio Presidencial y entonces me dijeron que no me preocupara, que era la Operación P. Inmediatamente fui a Palacio, estaba reunido el Consejo de Ministros. Entonces Ramiro Valdés, que era el jefe de la seguridad, ministro de la seguridad, me dijo: ¿qué? ¿Vienes a interesarte por tu amigo Virgilio Piñera? Digo, no vengo a interesarme por Virgilio Piñera, vengo a interesarme de la injusticia que ustedes han hecho deteniendo a miles de personas en todo el país. Entonces, Ramiro dice: miren, un defensor de los homosexuales. Conociendo Cuba, creo que si en un momento de mi vida he tenido que tener un cierto valor, fue aquel. Y yo le contesté: mira, Ramiro, si tú te leyeras la historia de Hitler y de otros persecutores de homosexuales, verían que casi siempre los que persiguieron a los homosexuales eran homosexuales. Ramiro estaba muy violento y Escalante, que era el secretario del partido, me respondió que los países socialistas habían mandado recomendaciones porque le habían pedido consejo. En algunos sitios, como en China, los habían fusilado, en otros los habían metido a largas prisiones. En 1964 hicieron los campos de concentración de la UMAC. En este caso, mis amigos italianos Valerio Riva y Giangiacomo Feltrinelli, que estaban haciendo conmigo un libro con Fidel Castro, plantearon el problema al propio Fidel, y fue una discusión muy violenta. Yo me recuerdo que en un momento yo le dije a Fidel: bueno, ¿y qué tú harías con tu gran Julio César? Porque Fidel es un admirador de Julio César. ¿Lo fusilarías también? Je suis allé avec le Salon des Mai de Paris à l'exposition organisée par Carlos Franqui. Je dois dire que pendant les 2 premiers voyages, je ne me suis pas du tout rendu compte de qu'il existait cette persécution, malgré que, d'après ce que j'ai appris postérieurement, il y avait déjà des symptômes, il y avait des cas isolés. Mais c'était en 1967, pendant que j'étais à La Havane, que j'ai découvert ce qui s'est passé. J'ai eu la visite d'un des plus grands écrivains cubains. Je parle de Virgilio Piñera, un écrivain d'une importance, à mon avis, presque aussi grande que celle d'Alejo Carpentier ou de Lezama Lima, auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, etc. Virgilio m'a raconté alors tout ce qui s'est passé. Et il m'a parlé de l'existence de l'UMAP, m'a dit qu'il avait plus de 60 000 homosexuels enfermés dans des camps, que lui-même il vivait sous la terreur d'être dénoncé, arrêté par le comité de défense de la Révolution. Et je me suis rendu compte qu'il avait tellement peur parce qu'il n'a pas voulu qu'on parle dans la chambre de l'hôtel, ni même dans les salons de l'hôtel. Il a voulu qu'on se promène dans les jardins. Il m'a dit: ici on est plus sûr. Et il m'a donné une telle impression de solitude, de quelqu'un aux abois. Et je dois dire que après cet entretien, quand je l'ai vu partir, si fragile, tellement vieilli, tellement marqué par l'expérience, vraiment ça m'a bouleversé. C'est une des choses qui m'a fait le plus penser à l'évolution de la révolution et à avoir des doutes sur celle-ci. Bueno, realmente la defensa de Fidel Castro de su amado Julio César no fue muy brillante. Se quedó un poco sorprendido y argumentó que él estaba creando un país nuevo, que necesitaba hombres fuertes para la guerra, deportistas, que no tuvieran debilidades psicológicas, que podían ser chantajeados, que los homosexuales eran un mal ejemplo para la juventud, pero admitió que había una persecución muy grande, que en la UMAC no solamente se habían llevado homosexuales o disidentes o religiosos, sino que habían sido maltratados físicamente, y se comprometió en esta discusión
que trajo por consecuencia más que una respuesta a la no publicación del libro que estábamos haciendo, se comprometió a que la UMAC iba a desaparecer. Realmente la UMAC desapareció, pero así como la UMAC tuvo antecedentes en los años, cuando la Operación P, también posteriormente se crearon en Cuba nuevas UMAC, como fue la Ley contra la Vagancia en el año 71 y otras persecuciones que han ocurrido en el país. Esto fue un burdo comienzo, evidentemente, y ellos se dieron cuenta de que habían cometido un leve error, y el error no era que hubieran prendido a gente inocente, puesto que en realidad todos los demás presos también lo eran, sino que habían cometido el error de no haberlos prendido a todos. Padilla nos contaba el otro día que el modelo que utilizó la Revolución Cubana para la represión estaba calcado prácticamente de los sistemas represivos búlgaros, ¿no? En un viaje que dio Raúl Castro a Bulgaria. Bueno, yo no sé si se trata de vacilos búlgaros. Sé que se trata de una vieja obsesión que llevaban todos estos señores en los viajes que hacían por los países comunistas. El ministro del Interior, Ramiro Valdés, fue a China y tuvo mucho interés en entrevistarse con el alcalde de Shanghái. ¿Y por qué se interesó Ramiro Valdés por este chino particular? Porque simplemente en Shanghái había una enorme población homosexual proveniente de los días del imperio, de los días de Chiang Kai-shek y de la libertad absoluta y del libertinaje que había en Shanghái en esa época, que era la capital occidental de China, al revés de la capital enclaustrada que era Pekín. Entonces se entrevistó con el alcalde de Pekín, de Shanghái, y entonces le dijo, al final le dijo, yo me interesaría fundamentalmente por saber cómo ustedes resolvieron el problema homosexual. Entonces el alcalde de Pekín le dijo, mediante un intérprete, aquí no hay homosexuales. Pero ustedes no tienen un problema homosexual en Shanghái como lo tenían siempre. No. Eso, miren, nosotros aprovechamos una fiesta china tradicional en que había muchos homosexuales congregados en un parque en Shanghái, que está a la orilla de un río o de un lago. Entonces, allí voluntariamente se presentaron compañeros responsables del partido que querían eliminar este problema, cada uno con una estaca. Y le caímos a los homosexuales a estacazos y después los echamos al río. Y los cuerpos esos flotando río abajo fueron tal ejemplo que se acabó el homosexualismo en Shanghái. Entonces este cuento lo hizo Ramiro Valdés al regresar de su viaje a China en el año 63. Él decía que le había parecido una solución bestial, pero no había duda de que estaban buscando una solución para este problema. Esto está mezclado con el machismo español, que es tan obvio en Fidel Castro. Es decir, Fidel Castro no hace nada que no sea para demostrar cuán macho, cuán superhombre, cuán supermacho es él. La manera de cruzar un cuarto de Fidel Castro, por ejemplo, no es la de la mayoría de los mortales. Él tiene que cruzarlo con 3 zancadas, donde cualquiera emplearía 8. Pero esto no lo explica del todo. Yo creo que en realidad la persecución a los homosexuales, a las lesbianas y a mucha gente que vivía la Dolce Vita en La Habana, se trata simplemente de disidentes. Es decir, un homosexual es un disidente de la norma burguesa que los comunistas han adoptado también de vida en pareja, de la vida de matrimonio, la vida de matrimonio de un hombre y una mujer. Todo eso se disloca con el homosexualismo. Y eso es lo que no quiere un Estado totalitario. Si los homosexuales eran perseguidos en Rusia, los homosexuales eran perseguidos en la Alemania de Hitler. Esta idea burguesa de crear familia, de crear la idea del matrimonio, etcétera, no se cumple necesariamente con Fidel Castro. Fidel Castro no cumple la obligatoriedad de mantener una pareja. Pero Fidel Castro se mantiene siempre aparte. Por ejemplo, ahora el ejército cubano está lleno de generales y coroneles. Fidel Castro no es ni un general ni un coronel. Fidel Castro es el máximo líder, el jefe supremo, etcétera, etcétera. Todos los títulos que tiene, que son como 8, pero en ninguna parte aparece el general Fidel Castro. Obviamente es el líder que está casado con la revolución, casado con Cuba, por tanto no tiene que casarse con ninguna otra mujer. Bueno. Adiós, que estudien mucho.